Estamos con Guayaquil, con el estudio jurídico del doctor Antonio Cagliardo Loor, el ex fiscal del Guayas y ex miembro de la Corte Constitucional. Doctor Cagliardo, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Byron Galarza. ¿Qué opinión le merece a usted este concurso, el procedimiento como tal? Hay juristas, colegas suyos, que han dicho que de principio la judicatura no debió haber iniciado el proceso de evaluación de los magistrados de la Corte. Bueno, el concurso tenía que darse porque hay vacantes en la Corte Nacional de Justicia, o sea, era algo necesario hacer el concurso. Pero el problema está o radica en que se han observado ciertas irregularidades. Por ejemplo, durante mucho tiempo no se supo quiénes estaban participando. Ya desde ahí era algo, podríamos decir, que no estaba correcto. Después, con las calificaciones, hubo un problema con el sistema informático que es de dominio público, que se dieron notas que no correspondían. E inclusive en la etapa de recalificación, en la gran mayoría tuvieron que cambiar las notas, es decir, falló el sistema de dar las calificaciones en los méritos. Entonces ahí dio como resultado de que tenían que cambiar las notas y hay un error ahí, hay un cambio. Ya el Consejo de Participación Ciudadana ha pedido que se suspenda el concurso, que se lo declare nulo, ya hay acciones de protección, es decir, ya el concurso como tal lamentablemente está empañado. Está empañado, o sea, crea muchas dudas en la ciudadanía, y lo que más preocupa es que he escuchado a uno de sus integrantes del Consejo de la Judicatura, el señor Murillo, siempre me confundo el nombre, que dicen que tienen que designar a los jueces hasta antes de la primera vuelta electoral. Eso, imagínense, no tiene sentido. Aquí no es cuestión de ir al apuro de nombrar por nombrar. Se está nombrando a las más altas autoridades de la función judicial y no tienen que estar dependiendo de que sean designados antes de una elección. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el sentido de que tienen que estar designados antes de la primera vuelta electoral? O sea, ¿qué va a pasar en la primera vuelta electoral que puede incidir en la designación de los jueces? Es decir, deben tomarse los correctivos del caso, porque sí, en efecto, hay que decirlo de manera frontal y categórica, el concurso está empañado por algunas irregularidades. Podríamos decir entonces que el concurso puede ser, el proceso como tal puede ser legal, pero carece de legitimidad. Sí, mire, hay un dicho muy popular que se dice que la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino también parecer honesta. Asimismo, en este concurso no solamente se debe ser transparente, sino que debe parecer que es transparente. Entonces, esta situación del problema informático deja mucho que desear, la falta de comunicación, la falta de que los ciudadanos podamos saber qué está ocurriendo como un secreto. Hay cláusulas de confidencialidad de los que están involucrados en el tema. Algunos candidatos mejor han preferido renunciar, retirarse de esta contienda, de este concurso, al no tener las garantías. Yo personalmente he sido víctima de concursos que han sido irregulares y sé lo que eso significa, como cuando ocurrió el concurso de fiscal general. En todo caso, yo creo que se deben enmendar los procedimientos, debe haber más transparencia. Debería haber quizás más comunicación del Consejo de la Judicatura, en que ellos demuestren con hechos y no con palabras que supuestamente el concurso está transparente. Yo como ciudadano, como abogado, tengo muchísimas dudas de este concurso. Soy muy transparente en decirlo, no me deseo atacar a nadie del Consejo de la Judicatura. Es mi percepción como abogado, como ciudadano, que este concurso está dejando muchas falencias, muchas inquietudes, muchas dudas, y ya cuando las cosas están con muchas dudas, le falta transparencia y crea una desconfianza. E insisto, no se está designando a una autoridad de bajo nivel, se está designando a los máximos jueces de la función judicial,
que son los que resuelven dentro de la justicia ordinaria definitivamente. Entonces no se está designando a cualquier autoridad y por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que se está haciendo. Y el Consejo de la Judicatura tiene que dar las explicaciones al pueblo ecuatoriano de lo que está pasando. Si esas explicaciones no convencen, lo mejor es que se deje sin efecto este concurso, se haga otro concurso. Esto no es de apuro. Inclusive hasta en la cantidad de aspirantes es mínima. En otros concursos han existido más aspirantes de candidatos, ahora mínimo. O sea, se ve que quizás no ha habido la confianza de la ciudadanía para participar en el concurso, en esta etapa polémica de pandemia, elecciones, crisis económica. La Corte ahora con los puestos que están vacantes están llenados por los jueces mejores calificados del país en sus diferentes áreas y parece que lo están haciendo bien. Podrían continuar en funciones prorrogadas hasta que sea un concurso que realmente sea transparente, objetivo, con información pública. Aquí lo que le ha hecho daño a este concurso es información reservada, no se sabía nada, todo era como escondido, como que no se quería dar información. Creo que esa fue la principal falla de este concurso. Y después cuando se da la información, salen a relucir un sinnúmero de falencias, de irregularidades, y por eso crea esta desconfianza que es razonable en todos nosotros, los ciudadanos, los abogados y los mismos funcionarios de la función judicial. Doctor, de suspenderse el proceso para la renovación o darse por terminado y convocar a otro concurso, ¿qué dice la ley en cuanto a la permanencia de estos jueces temporales en la Corte Nacional? Digo esto porque hay casos muy polémicos que están siendo todavía conocidos por varios magistrados en las diferentes salas, y esto de alguna otra manera también podría, no sé si la palabra sea la correcta, condicionar un poco el actuar de los jueces. Bueno, en el caso de estos jueces, podríamos decir prorrogados, que son los que han tenido las mejores calificaciones, tienen una gran ventaja, licenciado Galarza. Ellos son funcionarios de carrera, han venido haciendo carrera desde jueces o secretarios, jueces provinciales, que ahora están encargados de la Corte Nacional. Ellos, si se protegen, se controlan bien en sus decisiones, actúan correctamente, ellos cuidan su estabilidad porque aspiran a jubilarse en la función judicial, no quieren dañar o empañar su carrera judicial. Entonces eso es podemos decir, algo de garantía de que van a actuar correctamente. Es más, algo que llama poderosamente la atención es que muchos de los jueces de salas y jueces internos de la función judicial no han participado, no son muchos, son pocos, lo cual significa que ellos no quieren perder esa estabilidad, porque cuando van a Corte Nacional tienen estas evaluaciones, salen cuando cumplen un periodo. En cambio, cuando están de jueces de Corte Provincial, tienen una estabilidad de muchos años y ellos van a cuidar sus puestos. O sea, los que están ahora ahí encargados piensan mucho en lo que hacen, justamente porque son jueces de carrera, vienen de abajo. No es un juez que de repente dice, no, yo voy a trabajar solo 3 años como los que están designando ahora y quién sabe qué va a hacer y se va. En cambio los otros tienen mucho que perder. Los que quieren entrar como nuevos por 3 años algunos, 6 años otros y 9 otros, no tienen mucho que perder. En cambio aquellos que vienen de la carrera, que les ha costado mucho esfuerzo estar donde están y ahora están encargados de estas funciones muy delicadas, lógicamente se van a cuidar. Ellos no quieren dañar o truncar su carrera judicial y por eso vemos que muchos jueces de función judicial no han participado, no quieren ellos meterse en problemas o terminar con su estabilidad como jueces, porque al entrar a la Corte Nacional tienen un periodo fijo y salen de sus funciones. Doctor, en los últimos días y semanas, sobre todo en Guayaquil, se ha cuestionado mucho el accionar de los jueces, sobre todo porque han dejado en libertad, y aquí en Quito también ha pasado lo mismo, a delincuentes que han sido detenidos in flagrante por la policía con pruebas, con todos los elementos, y sin embargo los jueces han dado medidas sustitutivas o simplemente han dicho que no hay las pruebas suficientes, lo cual ha generado muchísima indignación de la policía, de la autoridad del Ministerio de Gobierno y por supuesto también de los ciudadanos, porque sentimos una indefensión.
El Consejo de la Judicatura ha guardado un discreto silencio. Recordemos que cuando se eliminó por parte de la Asamblea Nacional esa potestad que tenía el Consejo de la Judicatura de abrir un expediente, una investigación a un juez, había cierta capacidad administrativa, respetando la independencia del accionar del juez, pero ahora la Judicatura solamente puede hacer una especie como de exhorto, como decir en palabras criollas, pórtese bien. ¿Qué lectura le damos a estas decisiones de los jueces, sobre todo en materia penal? Bueno, aquí viene el tema de que ese fue el problema de la resolución de la Corte Constitucional, que le quitó al Consejo de la Judicatura el poder actuar de oficio cuando se investigaba a jueces. Ya no hay aquello. Hay que esperar que jueces de instancias superiores en una apelación consideren que el actuar del juez inferior tuvo error inexcusable o manifiesta negligencia, y ahí recién, cuando se dé esta calificación, puede el Consejo de la Judicatura actuar. En cuanto a la actuación de los jueces, en efecto, hay ciertos operadores de justicia, no podemos generalizar, porque no podemos decir que todos son así. Yo conozco jueces muy probos, muy honestos, pero hay ciertos operadores que actúan incorrectamente. Pero aquí también viene una situación, licenciado Galarza, y que conozca el país. La Asamblea Nacional hizo unas reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde estableció que dictar una prisión preventiva debe ser de última ratio, es decir, la última decisión que se puede tomar y no la primera y única, y da este tipo de medidas sustitutivas. La ley cambió y establece un sinnúmero de requisitos para que un juez dicte prisión preventiva, y más bien fomenta que se dicten medidas alternativas a la prisión preventiva. Inclusive en el artículo 534, si la mente no me es infiel, habla de que tiene que existir 4 requisitos. Inclusive dice que aunque haya indicios de responsabilidad, no es suficiente para dictar una prisión preventiva, que el parte de la policía no es indicio suficiente para dictar una prisión preventiva, etcétera. Que se debe demostrar que las medidas sustitutivas no son suficientes para que la persona comparezca al tribunal o al juzgado para ser juzgado. Es decir, la misma ley hecha por la Asamblea actual hizo reformas al Código Orgánico Integral Penal, estableciendo condiciones muy estrictas para cuando se debe dictar prisión preventiva. Entonces ahí viene el problema, que algunos operadores de justicia, amparados en esta disposición, pueden decir, bueno, en este caso no dicto prisión preventiva porque me acojo a lo que dice la misma ley, las últimas reformas aprobadas por esta Asamblea y por el presidente de la República. Entonces, la ley es permisiva. La ley dice que, bueno, la excepción es dictar la prisión preventiva y la generalidad es dar medidas sustitutivas. Entonces, los jueces, podríamos decir, dentro del marco legal, actúan correctamente si no dan prisión preventiva. Entonces, ¿qué hacemos? Que los jueces actúen contra ley expresa. O sea, la misma ley les dice que lo último que deben hacer es dictar una prisión preventiva. Debe haber una reforma, y también los jueces deben ser un poco más estrictos, y también los fiscales en esta situación. Entonces ya es un problema de ley y también de actitud de los jueces. Los jueces deben actuar también correctamente y actuar de igual manera en todos los casos. Ahí vienen los sospechosos, porque en unos casos de menor cuantía dictan prisión preventiva, y en otros casos similares de mayor cuantía, de más escándalo social, ahí sí dictan medidas sustitutivas. Eso es lo que debe analizarse, hacerse una auditoría, por qué los jueces no actúan de igual manera en todos los casos. Ahí estaría una actuación sospechosa del operador de justicia. Si en todos los casos actúa de esa manera, bueno, es coherente con sus acciones de acuerdo a lo que dice la ley. Pero si actúa de manera incoherente, de una manera en una forma y en otros casos de otra forma distinta, ya deja mucho que pensar, ¿no? Más que todo cuando son personas que tengan poder económico o poder político. Sí, la verdad que lamentable el tema, porque la policía se ha quejado muchísimo estas últimas semanas de que sus operativos y sus esfuerzos por combatir la delincuencia, sobre todo en Guayaquil, se ven truncada porque la mayoría de los delincuentes vuelven a salir, vuelven a delinquir,
y ya se vuelve una cosa pues interminable, lo que ha dicho incluso los comandantes de la policía en Guayaquil, que muchos de los detenidos tienen varias detenciones y puestas en libertad de manera casi inmediata. Esto no genera una sensación de inseguridad jurídica para el ciudadano de a pie. Le digo esto porque la gente está hablando incluso de que se pide y se exige una reforma a la ley de tenencia y porte de armas. Y pues se escucha mucho en los barrios sobre todo, y uno ve en las noticias que la gente quiere tomar justicia por mano propia. Es decir, estamos creando una sensación de inseguridad adicional. Bueno, en efecto, esta situación de la liberación de personas detenidas cometiendo delitos flagrantes, cuestionando la decisión de ciertos jueces, de ciertos operadores de justicia, lógicamente crea desconfianza en la ciudadanía, porque ¿de qué sirve uno que denuncie a alguien detenido en delitos flagrantes que me ha robado, si sé que en pocas horas puede salir libre y después puedo yo sufrir represalia? ¿De qué le sirve al ciudadano denunciar, colaborar con la justicia, si sabemos de pronto que en muchos casos, no en todos, va a salir libre esa persona y puede hasta atentar contra mi vida? Entonces la gente desconfía. Entonces los operadores de justicia deben dar muestras a la ciudadanía de seguridad, pero también esto, aclaremos, no puede ser también que todos queden detenidos, porque también hay ocasiones que la policía comete errores. Se detienen personas injustificadamente, sin evidencia, sin prueba, por errores de la policía que le causan un grave daño al ciudadano. Mañana usted, que es una persona honesta, que la conozco hace muchos años, la detienen injustamente, no puede irse directamente a la cárcel. Tiene derecho a recibir medidas sustitutivas. Ese es el gran problema. O sea, hay personas que si por primera vez caen en un delito, debe tener derecho a medidas sustitutivas, pero si ya tiene 40, 50 detenciones, no deben darle medidas sustitutivas. Esa situación de la sana crítica del juez debe existir. Y sobre el porte de armas, bueno, quizás debe esto nuevamente reformularse, replantearse, de que ciertas personas que se demuestren no tengan antecedentes delictivos, que no tengan problemas mentales, que tengan necesidad de estar armados, lo puedan estar. Gente que maneja dinero, que sale de los bancos, personas como los ganaderos para poder repeler a los que les roban el ganado, ciertos empresarios, la seguridad de personas que manejan cifras de dinero, negocios lícitos que puedan tener ahí guardianes con seguridad del mismo dueño. O sea, también es algo injusto que el ciudadano no tenga cómo defenderse. O sea, el delincuente sabe que él puede estar armado ilegalmente y que el ciudadano no tiene cómo defenderse y por eso abusa y por eso actúa de esta manera. Entonces debe buscarse un mecanismo donde, si bien es cierto, no todo el mundo pueda andar armado, que también sería un caos, sería esto como vivir el viejo oeste, que nos vamos a matar unos contra otros, pero que sí ciertas personas, ciertas comunidades de los barrios organizados, con un estudio muy profundo, se pueda dar permiso a ciertas personas para repeler, porque también desgraciadamente la policía no se alcanza, por más esfuerzo que haga la policía. La policía hace un esfuerzo inconmensurable, pero no podemos tener un policía en cada esquina o en la puerta de cada casa. Es imposible, no se alcanza. Entonces, ante la falencia de la policía, que no puede controlarlo todo, debe permitirse a los ciudadanos, bajo estrictas reglas, permitir el uso de armas, porque desgraciadamente ahora no está permitido en las calles, puede tenerse solo en ciertas circunstancias en la casa, es muy limitado. Debe ampliarse ese espectro para que el ciudadano todos nos sintamos seguros y podamos repeler, también manejar bien las armas, porque la gente se puede hasta matar. Eso también debe saber manejar bien el arma, qué tipo de arma, etcétera. O sea, eso debe regularse. Debemos replantearnos esta situación de las armas. Doctor Antonio Gagliardo, muchas gracias por sus comentarios jurídicos a propósito de estos temas.